Hola, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí en las oficinas de Adapsys. Para los que no me conocen, mi nombre es Gregorio Echeverry, soy consultor afiliado de Adapsys. Y hoy día lo que vamos a estar haciendo es revisar los resultados de nuestro quinto estudio de cultura digital que realizamos en conjunto con ICARE. Parte de lo que buscamos hoy día es tener una primera provocación que va a ser Javier Aguirre, que es consultora asociada a Adapsys, donde nos va a estar mostrando la información y quizás la parte más interesante de toda es la interpretación que vamos a hacer después de esa información. Entonces, para eso tenemos un panel con destacados participantes, hartas mujeres, así que eso lo hace mucho más entretenido todavía. Vamos a tratar de que la dinámica sea lo más ágil posible, entonces también la invitación hoy día es que todos hablemos, si estuviéramos en un WhatsApp, en 1.5 por lo menos, para sacarle el máximo de provecho a estas conversaciones. Si alguno de ustedes encuentra que alguien está dando la lata, nos dice y le hace que acelere, para sacarle el máximo provecho a esta conversación. Pensando siempre en que estos momentos de cambio, de transformación, no son solo tecnología, y todos ustedes ya lo saben, sino que tiene que ver mucho con un mindset, con una manera de hacer las cosas. Entonces, sin más preámbulo, dejar con ustedes a la Javi, que nos va a presentar los resultados, y después vamos a abrir una conversación con otros panelistas. Javi, todo suyo. Bueno, hola a todos. Como decía Goyo, vamos a partir presentando los resultados del estudio. Lo vamos a hacer cortito esta parte, nos vamos a ir a los principales highlights que queremos mostrar para después dar espacio para la conversación y también la interpretación de lo que vamos viendo acá. Ya, este es nuestro quinto estudio de cultura digital, quinto año consecutivo que lo venimos haciendo, y en este caso el estudio fue realizado con una muestra de 410 participantes entre septiembre y octubre. Lo interesante de este estudio es que dentro de esos participantes tenemos personas pertenecientes a diferentes empresas, industrias, y eso también nos permite tener como una mirada más rica de lo que vamos obteniendo acá. Ya, esto, antes de meternos en los resultados del estudio, hay una distinción que nos gusta poner porque también es interesante y nos va a ayudar a ir interpretando la data que vamos viendo acá. Y es la distinción entre digitalización y transformación digital. Cuando nosotros hablamos de digitalización, nos estamos refiriendo a cuando una empresa incorpora tecnologías para mejorar procesos actuales del negocio. Y esto típicamente las organizaciones, en la medida que empiezan a incorporar tecnología, están desde el ámbito de la digitalización, ¿verdad? Entonces, lo propio de la digitalización es que la dimensión digital es algo que típicamente está arraigado en un área de tecnología que es la que está viendo estos procesos de digitalización. Cuando hablamos de transformación digital, ya nos referimos a cuando la incorporación de nuevas tecnologías está orientada a mejorar la propuesta de valor del cliente. Y si ustedes se fijan, acá la dimensión digital, o lo que uno esperaría, es que esa dimensión digital ya esté mucho más al centro del negocio, esté mucho más vinculado con la estrategia del negocio. Y luego tendríamos la transformación digital disruptiva, donde el foco es reinventar modelos de negocio, y acá tenemos muchas veces ocasiones donde hay, por ejemplo, una incubadora que va acelerando los procesos de innovación. ¿Por qué nos parece relevante hacer esta distinción? Porque muchas veces nos aproximamos a organizaciones que nos hablan de transformación digital y cuando nos empezamos a adentrar en eso, nos damos cuenta que realmente estamos hablando de una digitalización más que de una transformación digital. Porque la dimensión digital sigue siendo como un ámbito que lo toma un área de tecnología y no está al centro del negocio. Cuando ya está al centro del negocio, necesitamos una cultura que vaya apalancando esa transformación digital. Y este estudio está enfocado en esa cultura necesaria para ir apalancando esto. Ya, eso les quería poner como distinción, como marco, porque también vamos a estar hablando del concepto de transformación digital. Ya, ¿cuál es el foco del estudio? Acá tenemos tres ejes que vamos a medir que tienen que ver con el contexto digital, el progreso digital y la cultura digital. Cuando hablamos de contexto nos referimos a habilitadores para el desarrollo de una cultura digital. Y acá lo que nosotros medimos es propósito, estrategia, talento digital y modelo de negocio. Estas son palancas que van a ir ayudando a que se asiente esta cultura digital. Un segundo eje tiene que ver con el progreso, y acá lo que les vamos a preguntar a los participantes es la percepción de progreso en relación al resto de la industria.
Y acá estamos mirando la percepción de liderazgo, de preparación y de madurez digital. Y luego tenemos el core del estudio, que es la cultura digital, donde tenemos 5 dimensiones: cliente al centro, agilidad, experimentación, integración y datacentrismo. Y por cultura nos referimos a los valores, creencias, prácticas que están arraigadas dentro de una organización, el ADN de la organización. Entonces vamos a estar mirando estos 3 grandes ejes para presentar los resultados, y donde vamos a profundizar más, porque es el foco, es lo que tiene que ver con cultura digital. Ya, entonces contexto digital, y aquí vamos a ir mostrando la data de los 5 años, para que ustedes también vayan viendo cómo esto va variando. Ya, entonces aquí yo les voy a ir, está chiquitita la letra, pero yo les voy a ir explicando lo que va apareciendo acá. La primera tiene que ver con propósito, y la afirmación que nosotros vamos a evaluar dice: en esta organización existe un propósito compartido que da sentido a la transformación digital. Algo interesante que vamos viendo es que propósito es la afirmación más alta en lo que tiene que ver con contexto digital. Pero es una dimensión que iba con cierta tendencia hacia el alza, y hoy día vemos que hay una baja en relación al propósito. Entonces es una primera como alerta a decir: ojo, acá algo podría estar pasando, que ese propósito, la sensación de que existe un para qué para la transformación digital, está un poquito más bajo. La segunda tiene que ver con la estrategia. En esta organización existe, la estrategia digital y las iniciativas son conocidas. Y acá vamos viendo una tendencia hacia el alza que se mantiene, y esto podría calzar cuando las organizaciones, como yo les decía, pasan de un modelo de digitalización a realmente avanzar hacia una transformación digital. Es esperable que esa estrategia digital esté mucho más al centro del negocio. Entonces, eso también es una buena noticia, pero nos muestra que probablemente en las organizaciones las personas ya están siendo más familiarizadas con cuál es esa estrategia digital. La tercera tiene que ver con la forma de hacer negocio. En esta organización la manera de hacer negocio se ha transformado por la integración de nuevas tecnologías, y acá nos ocurre algo similar a lo que veíamos con propósito. Mostraba una tendencia hacia el alza y ahora se nos empieza a disminuir. Y eso también, una posible interpretación es que quizás cuando las organizaciones partieron incorporando nuevas tecnologías, a lo mejor puede ser que habían altas expectativas respecto de que esto iba a cambiar la forma en la que hacemos las cosas. Y algo, aquí yo estoy hablando desde lo que nos toca ver, porque nosotros aplicamos este estudio también en empresa, entonces de ahí un poco también vamos sacando la interpretación. Pero algo que uno empieza a ver mucho es que esas expectativas de alguna manera a veces empiezan a bajar si es que la transformación digital no es capaz de lograr el impacto que genera en el negocio. Entonces la sensación de seguimos haciendo las cosas un poco de la misma manera. Y talento digital es la afirmación más baja, y esto sigue siendo un enorme desafío para las empresas. Y acá siempre está la disyuntiva de: formamos el talento digital internamente o lo traemos de fuera. Y sabemos que desde fuera hay todavía hay desafíos porque no hay suficiente oferta de ciertos cargos digitales. Y internamente significa también hacer todo el reskilling de la fuerza laboral, y esto todavía es un tremendo desafío para las organizaciones. Entonces, esta es la primera foto con el contexto digital. Si nos vamos ahora a lo que tiene que ver con progreso digital, no me está agarrando esto. Espérenme. Ya, progreso digital. Entonces acá, como les decía, lo que estamos buscando en progreso digital es que las organizaciones evalúen su progreso en relación al resto de la industria. Y acá tenemos 3 afirmaciones. La primera: creo que esta organización está liderando la transformación digital en nuestra industria. Creo que esta organización ha ganado madurez digital el último año. Y creo que esta organización está mejor preparada para la transformación digital que el resto de la industria. Es interesante acá porque vemos que, como primera imagen, la percepción de evaluación es más baja y es más crítica que lo que veíamos recién respecto del contexto digital. Y acá vemos que todas bajan estas afirmaciones respecto al año anterior. La de la madurez digital es la más alta y es la sensación de que mi organización va avanzando en esto. Pero cuando yo me tengo que ir a comparar con el resto de la industria, hay una mirada que es mucho más crítica. Y acá también una posible interpretación, vinculado con lo anterior, puede tener que ver con esta sensación de que a veces no le estamos dando el empuje, el sentido de urgencia necesario y vamos lento. Eso es algo que uno escucha mucho en los equipos, la sensación de que vamos más lento de lo que debiéramos. Y también empieza a pasar que a los tiempos de hoy esos límites de la industria son mucho más difusos.
Entonces también nos podríamos preguntar, cuando a mí me preguntan por la industria, en quién estoy pensando, y quizás estoy pensando también en empresas que originalmente estaban fuera del sector más tradicional. Ya, eso tenemos entonces con contexto y progreso, y ahora les quiero mostrar lo que tiene que ver con cultura digital. Antes de meternos en las dimensiones, vamos a ver el índice, que es... antes vamos a ver las dimensiones y después el índice, me equivoqué. Ya, les voy a mencionar las dimensiones que tenemos de la encuesta. Entonces, la primera es cliente al centro y tiene que ver con en qué medida las personas dentro de esta organización actúan para agregar valor al cliente. Todas nuestras dimensiones tienen variables. Y en el caso de cliente al centro tenemos interacción, que está orientado a en qué medida voy recogiendo la voz de los clientes, y la agregación de valor, que tiene que ver con la personalización de los servicios, la customización de esa experiencia. Agilidad, en qué medida las personas de esta organización se van adaptando y dan respuesta rápida y adecuada a los cambios del entorno. Y acá tenemos dos variables que son la adaptabilidad y la autonomía. La adaptabilidad apunta como a la flexibilidad que va teniendo el equipo para ajustarse, y la autonomía tiene que ver con la autonomía de esos equipos para ir a tomar decisiones. En experimentación, el foco de esta dimensión es en qué medida en esta organización se prueban las buenas ideas, se aprende de ellas y hay espacio como para fomentar esta creación de nuevas cosas. Y acá tenemos dos variables que son el testeo temprano, salir a testear de manera temprana algo, y aprender de los errores. En integración, en qué medida en esta organización se fomenta la colaboración para lograr sinergia, y acá tenemos la colaboración y el involucramiento. Y finalmente el datacentrismo, donde el foco de esta es en qué medida en esta organización se toman decisiones basadas en data por sobre ciertas intuiciones, costumbres, etc. Y acá tenemos la sistematización de la data y las decisiones basadas en datos. Esas son nuestras dimensiones y variables que medimos en la encuesta. Ya, el índice, esto lo usamos, es como el porcentaje general de todas estas dimensiones que vamos viendo de cultura. Y nos permite también ir estableciendo un benchmark en relación a los otros años. Acá, si ustedes se fijan, es interesante porque del 2019 al 2020 tenemos un salto. Eso podría estar bastante explicado por la pandemia, que aceleró varias cosas. Pero después nos vamos viendo una estabilización en torno al 63%, cierto estancamiento. Entonces, acá también de nuevo surge la pregunta de qué es lo que está pasando acá. No se le está dando el sentido de urgencia necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos estabilizando en torno a este 63 y eso nos sigue creciendo. Ya, vamos a ir a ver ahora las dimensiones. Ya, acá tenemos las 5 dimensiones que yo les mencionaba recién. Ya, lo primero que vemos acá, cosas que llaman la atención a destacar: cliente al centro siempre tiende a salir la más alta y es bastante esperable. Las organizaciones le ponen harto énfasis a lo que tiene que ver con cliente al centro. Se estabiliza en torno al 77%, no varía respecto al año anterior, pero sigue siendo significativamente más alta que el resto de las dimensiones. Integración es la segunda más alta. Esto es algo que también uno ve, que las organizaciones le están poniendo harto énfasis a que no pueden seguir trabajando en silos y que es necesario entrar a colaborar. Y esto obviamente se ve facilitado con la integración de tecnologías que nos facilitan esa colaboración. Como temas más críticos, acá tenemos la experimentación, que si nos fijamos empieza a mostrar una tendencia hacia la baja en los últimos 3 años. Datacentrismo también es la segunda más baja, y luego tenemos agilidad, que va fluctuando siempre en torno al 63%. Si nos vamos ahora a las variables, que son las variables que componen estas dimensiones, ya, acá tenemos varias cosas interesantes. Si ustedes se fijan, las dos primeras tienen que ver con cliente al centro y hay como bastante consistencia. Son las dos variables más altas dentro de la encuesta. Si nos vamos a agilidad, acá hay algo súper interesante. En agilidad tenemos dos variables que yo les había mencionado, que es la adaptabilidad, que apunta a la flexibilidad, y la autonomía. Y es interesante porque tenemos una brecha importante entre autonomía y adaptabilidad. Entonces lo que nosotros vamos recogiendo es que los equipos perciben que tienen flexibilidad para adaptarse a los cambios, pero no tienen la autonomía suficiente para tomar decisiones. Y eso obviamente le resta agilidad al equipo. En experimentación tenemos que
dos afirmaciones que son de las más bajas de la encuesta: testeo temprano y aprendizaje del error. Entonces por ahí están los principales desafíos dentro de todas estas variables. Colaboración y involucramiento bastante alta, y en el caso de la data vemos que la sistematización es algo que probablemente las empresas van poniendo harto énfasis en cómo voy ordenando la data, cómo voy sistematizando, y todavía hay hartos desafíos en lo que tiene que ver con cómo yo uso la data, qué data es relevante, para qué decisiones voy a usar esa data. Ya, por industrias, acá tenemos el índice de cultura digital por industria, y acá están rankeadas desde la mejor evaluación a la peor evaluación. Arriba tenemos organizaciones que es esperable que estén ahí: desarrollo tecnológico, telecomunicaciones. Son organizaciones que dependen de la incorporación de tecnología para ser competitivas. La banca, en tercer lugar, uno podría pensar que está súper presionada también por las fintech. Hacia abajo tenemos servicio público, y por acá tenemos varias organizaciones que quizás están en un contexto que no es tan digital todavía, como podría ser, por ejemplo, la construcción. Minería está en cuarto lugar, puede tener que ver con las inversiones que se van haciendo en minería, con harto foco en la automatización, retail. Esto es como una foto que en general es más o menos esperable lo que nos va apareciendo acá. Educación es una buena noticia, está un poquito más alto de lo que estaba el año pasado. Ya, acá este es algo nuevo que incorporamos dentro del estudio este año, que tiene que ver con inteligencia artificial. Esto no estaba evaluado en los años anteriores, y fuimos a preguntar la percepción de en qué medida la organización utiliza la inteligencia artificial y cuán preparadas se sienten para esto. Y acá vamos con 4 afirmaciones. Mi organización está preparada culturalmente para la integración de soluciones basadas en inteligencia artificial. Mi organización usa frecuentemente la inteligencia artificial. Siento confianza en los resultados que mi organización obtiene a partir del uso de herramientas basadas en inteligencia artificial. Y en mi organización se usa frecuentemente la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Vemos que todavía podríamos pensar que acá hay un uso incipiente. Las organizaciones están partiendo con esto, pese a que ya hay harto avance. Las organizaciones todavía están partiendo con esto. Probablemente son algunas áreas que lo están incorporando. Y también la percepción de que a lo mejor no estamos tan preparados para esto. Y esto fuimos a preguntar también acerca de los desafíos que esto presenta. Y parte de los desafíos que se van detectando en las organizaciones tiene que ver con la percepción de que no se está, de que podrían no estar tan preparadas. La siguiente. Aquí les fuimos a preguntar cuáles son los principales desafíos que ven en el uso de inteligencia artificial: falta de conocimiento, falta de una estrategia clara, resistencia a las pérdidas. Aquí lo que queríamos mostrar o recalcar es que hoy día es importante que las empresas también se empiecen a preparar para esto. La inteligencia artificial ya está acá, llegó para quedarse, y cómo las empresas se van anticipando a eso, desarrollando una estrategia y desarrollando políticas para la incorporación de inteligencia artificial es súper clave. Ya, solamente acá como principales mejoras entre el 2023 y 2024, mejoras: el aprendizaje, el fracaso sigue siendo una variable que todavía está baja, pero presenta una pequeña mejora respecto al año anterior. Aporte personal al logro de objetivos y colaboración entre colaboradores, que tiene que ver con esto de integración, presenta un aumento, y era lo que yo les contaba de que existe mucho más conciencia de que no se puede seguir trabajando en silos. Principales bajas respecto del año anterior. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos 2 variables que apuntan a la autonomía: jefaturas que fomentan la autonomía y autonomía en la toma de decisiones, baja, o sea, ya era baja el año anterior y ahora baja aún más. Y experimentación sin temor y probar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, como lo que nos aparece más crítico y las principales bajas acá tienen que ver con la autonomía para tomar decisiones, que yo les decía que va restando agilidad a los equipos, y el testeo temprano y experimentar sin temor al castigo o a que esos errores sean, que en el fondo nos enfoquemos mucho en el error. Ya, reflexiones finales acá, un poco en la línea de lo que les veníamos diciendo. La primera: sin una conexión clara con la estrategia del negocio, la transformación digital pierde impulso y dirección. Esto es algo que nos toca ver mucho, y hoy día muchas de las áreas de transformación digital tienen el tremendo desafío de cómo yo voy mostrando impacto en el negocio. Y vemos que por ahí a veces cuesta, y en la medida que yo no soy capaz de mostrar ese impacto y cómo se vincula con la estrategia del negocio, esto va perdiendo impulso, va perdiendo sentido de urgencia, involucramiento de liderazgos clave y dirección. La segunda reflexión: no hay agilidad sin autonomía. Entonces, aun cuando esta sensación de adaptabilidad nos salga muy alto, si esos equipos no tienen autonomía para tomar decisiones, difícilmente pueden ser ágiles, porque pueden desarrollar iniciativas súper rápido, pero al momento de yo sacar esas iniciativas
fuera de la ideación y implementarlas dentro de la organización, me topo con muchas barreras que obviamente enlentecen. Y finalmente, la experimentación y el aprendizaje continuo son capacidades esenciales para el futuro de las organizaciones. Nos toca ver mucho que las organizaciones dicen, la experimentación dejémosla para un área de marketing, dejémosla para el área de venta, pero la experimentación también tiene que ser parte más integral de la cultura, porque si no también es difícil que se pueda ir avanzando con eso. Ya, creo que hablé a velocidad 2.0. Gracias, Javi. Ya, velocidad 2.0, entonces aquí tenemos la data y parte de lo que nos muestra también la cultura digital es que hoy día la guata no basta, sino que queremos meterle también cabeza a esta información y queremos también pedirle a nuestros invitados, a nuestros panelistas, que seamos lo más desafiantes posibles con esta información, que nos saltemos todas las palabras de buena crianza y nos vayamos directamente a conversar sobre los desafíos que esto conlleva. Entonces hoy día tenemos invitado primero a Sandra, voy a leer esto que es como medio ochentero, pero Sandra Guasotti, licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Tsukuba, Japón, posgrado en Alta Dirección de la Universidad de los Andes y de Liderazgo en Tecnología en el MIT. Directora del Banco de Chile, Universidad Adolfo Ibáñez, ejecutiva con 25 años de experiencia. Nos contaba también hoy día lanzándose en un nuevo emprendimiento, quizás ahí nos puedes contar después brevemente. Consejera de Endeavor, miembro del Círculo de Innovación de ICARE, Chair de Women Corporate Directors Chile y cofundadora de Ready to Digital. Bienvenida, Sandra, por favor, adelante. Ahí. También invitamos hoy día a María Francisca Yáñez, ingeniera civil industrial de la Universidad Católica, magíster y doctorado en economía, directora de Coca-Cola Andina, Conecta Logística y Orion Latam, miembro del directorio de innovación de ICARE y de Women Corporate Directors. Bienvenida, María Francisca. Al medio. Y por último, el hombre, Francisco Letelier, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, MBA del MIT y actualmente se desempeña como gerente corporativo Digital, Datos y Tecnología del grupo Security. Bienvenido, Francisco. Entonces, para entrar en calor, primera pregunta a la vena. Y aquí vamos a apelar a toda su creatividad. Si ustedes tuvieran que redactar un tweet, no sé cómo se redactar un, ¿cómo se dice en esto? Redactar un ex. ¿Cuál es el titular que ustedes escribirían después de ver esta información? Con una pequeña bajada, que es como, ¿cuál es la noticia que nos presenta la Javi? Esto lo habíamos conversado, pero está medio improvisado también. Así que quiero apelar a la creatividad de ustedes. ¿A quién le gustaría partir con un primer como titular o tweet de esta información? Breve. Yo, si quiere, Sandra. parto un poco con lo que a mí me llamó mucho la atención. Esto del propósito que hablábamos y que nos mostraba recién la Javiera, que el propósito de la transformación digital como que relativamente ha bajado un poquito. Me llamó un poquito la atención, pero después cuando hicieron el estudio en la parte de inteligencia artificial y hablan de cuánto integran las organizaciones en Chile la inteligencia artificial para tomar decisiones estratégicas, claramente si tuviera que poner así como un titular, veo una desconexión entre el propósito y lo que está pasando en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que como líderes que estamos en esta sala, y dado que pediste que fuéramos provocativos, así que vamos warming up, tenemos que preguntarnos, ¿estamos yendo en la dirección correcta o no? Entonces, creo que, y se tocó en parte de lo que presentaba Javiera, hemos estado hablando y trabajando por años en transformación digital como si fuera un entelequia aparte del negocio. Y hoy los negocios son digitales, no importa la industria en la que estés, el mundo en que vivimos es digital y el desafío es realmente cómo cambiamos el paradigma para ser digital y de eso podemos conversar. Pero veo acá algo bien indicativo de que tenemos que preguntarnos, ¿avanzamos en lo digital? ¿Estamos yendo en la dirección correcta? Y la esencia del negocio, ¿cómo hacemos realmente para que sea digital? Ya, yo me voy a tomar literal tu mensaje de provocación y mi ex tweet
sería el fin de la transformación digital. ¿Por qué? Porque estamos en el inicio, estamos en el cambio de una era, estamos en AI Transformation. O sea, es que te vas a los países desarrollados y ya no hablan de transformación digital. Las compañías líderes en el mundo no hablan de transformación digital porque esa ola ya pasó. O sea, hoy día están en una nueva ola, y esto puede ser, y podríamos discutir si esto es un tema semántico o no, ¿no? Pero me gusta hacer esta distinción porque es que seguir y nos quedamos pegados como en transformación digital creo que sería un stopper para el desarrollo del país. Creo que hay indicadores súper claros. Sofofa hizo un estudio muy bueno con el CENIA, hizo una proyección de lo que significaría para el país adoptar inteligencia artificial y lo estimó en 12% del PIB como impacto. Imagínense, 12% del PIB, nosotros estamos en una escala hoy día en la región y Chile proyectada de un poco más arriba del 2%. En ICARE queremos que sea 5%, pero imagínense que la proyección es otra escala, la verdad. Entonces, creo que es muy interesante que los líderes tenemos que apuntar a este cambio de era, realmente un cambio de era. Y también los quiero invitar a otra reflexión más, que creo que los líderes tenemos un desafío muy grande de cómo conectar con nuestras organizaciones, con los equipos, porque los cambios también a nivel de cada uno de nosotros están siendo muy grandes, y si no los vemos, creo que también hay riesgo. Y los quiero invitar a leer, está muy bueno, el World Economic Forum acaba de sacar el futuro del trabajo, voy a leer el título del estudio, porque Future of Jobs Report. Y hay dos insights que quiero complementar sobre mi titular o sobre el tweet. Aquí habla que el future es hoy. Como el futuro no es como lo que va a venir, sino que es lo que estamos viviendo hoy. Segundo, que yo lo encontré muy movilizador, la proyección que hace el World Economic Forum, y fíjense que ellos no son TX, son una organización realmente del desarrollo global, ¿no? Hacen una proyección al 2030, que estamos al lado, 5 años, que el 39% de nuestras capacidades, habilidades que nosotros hoy día ocupamos en el trabajo, todos nosotros, van a quedar o obsoletas o se van a transformar de manera sustantiva. O sea, estamos hablando de cambios muy grandes. Entonces, por eso me atrevo a decir que es el fin de la transformación digital y realmente estamos viviendo una nueva era de AI Transformation. Gracias, Francisca. El fin de la transformación digital. Ese es mi título, sí. Bien, buena. Francisco. A ver, para mí fue bien revelador porque uno trabaja en esto todo el día y como que mira el árbol y pierde de vista el bosque, y uno ve que sus presupuestos son crecientes, que cada vez está haciendo más proyectos, pero para mí lo que fue bien revelador del estudio es darnos cuenta que estamos estancados. Eso tuvo un impulso súper fuerte en la pandemia, sobre todo en la organización que están un poco más atrasada, que esto lo miran un poquito más con, es decir, esto no va a ocurrir, este negocio va a seguir siendo igual. Claro, llegó la pandemia y fue un golpe de realidad, pero después nos quedamos estancados. Y para mí el estancamiento de esto. Y yo se pondría es como la bajada serían los digitales chocan con la realidad. A mí yo soy súper optimista respecto al futuro, pero creo que acá nos toca dejar de ser en el fondo autocomplaciente y nos toca ser un poquito más autoflagelante. Y cuando miramos el proceso de transformación digital, una carrera consultora McKinsey, el fondo OSG, dicen que solo el 30% de las transformaciones digitales son exitosas. La primera pregunta que yo me haría, ¿hemos sido exitosos empujando esto? Yo tiendo a pensar que en algunas cosas sí, en algunas otras cosas no. Hoy en día hay empresas que antes no tenían la capacidad de desarrollar código y lo pueden hacer. Y ahí hay ejemplos por todos lados, desde bancos que eran un poquito más tradicional, eso se ha podido hacer. ¿Se han roto algunos hilos? Sí, pero ha habido un cambio material en los modelos de negocio. Y lo que dice Francisca, yo lo adhiero completamente, de cara al futuro, la transformación digital ya pasó. O sea, si no agarramos esa bola ya pasó. Y lo que resulta un poco preocupante son los desafíos de cara al futuro, ¿verdad? Porque viene una ola que es un poquito más pesada, que promete que va a ser mucho más transformadora y que va a ser mucho más rápido. Sí tenemos que empezar a mirar qué cosas tenemos que hacer distintas de cara al futuro. Sandra también lo mencionaba, el alineamiento con el negocio. Muchas veces los digitales hemos gozado de tener presupuesto y como no hemos dicho nada, dejémosla ahí, no nos molestemos mucho para saber si esa inversión funcionó o no funcionó. Que hagan sus cosas. El problema es que también se han ido muy hacia adentro y no han permeado el resto de la organización. Yo no puedo estar más de acuerdo con las dos. O sea, los negocios hoy en día son tecnológicos. No existe un negocio análogo. No existe. Por más que sea inclusive despachar una cosa del punto A al punto B, hay millones de líneas de código que intervienen. Hay varias empresas desde pago, seguimiento, picking. O sea, es muy sofisticado hoy en día los negocios. Y esa componente de tecnología no ha permeado.
yo por lo menos estoy feliz de que haya nada más. Yo creo que hay mucha coincidencia en... Dos mujeres y que estén en directorios porque se ve poco. Se ve súper poco de directorio, no sé, con este grado de expertise, que participen y que estén con mucho optimismo de que ahí puedan hacer un gran impacto cambiando esa mentalidad local. Gracias, Francisco. Hablaste de se viene una ola más pesada. ¿Nos podrías contar un poco qué es esa ola y por qué sería más pesada? Hay una promesa con la inteligencia artificial, porque eso es, uno agarra las curvas de Gantt, estamos como justo antes del punto de que en el fondo nos vamos a desencantar. Pero lo que uno ve con esto es que es, aquí se me cae el carnet, así que me voy a poner ochentero también, pero es como, esto es todas las .com, que uno iba a despachar todo por las .com y quiere hacer gigante. Y lo que uno lo mira es que como que uno tiende a sobreestimar el cambio en el corto plazo. Las .com era como que esto va a cambiar, va a ser súper rápido, y lo subestiman en el largo plazo. Y lo que terminó pasando es que efectivamente hay carnet con esto. Internet, World Wide Web, terminó cambiando. O sea, pero hoy en día es una cuestión que es intrínseca a todo lo que hacemos. La expectativa que hay, y aquí yo por lo menos apuntando en el futuro nunca la apunto, así que no me sigan eso, pero la expectativa que hay con los temas de inteligencia artificial es que va a ser un cambio mucho más rápido, y el que no se suba a eso va a tener una brecha competitiva que puede llegar a ser material. Deja ya un poco la industria que yo trabajo, que es la industria de la banca. Tenemos una promesa media rota aquí, es algo que me retan después, pero que son los aspectos de asesoría. Siempre decimos que asesoramos a los clientes, todo el mundo sabe que le cuesta hablar con un ejecutivo, el ejecutivo le da a ofrecer algún producto, es decir, asesoría real nos falta, tenemos una brecha gigante. Pero hoy en día uno puede ir a ChatGPT, que ni siquiera tiene alguna especialización específica en la industria de la finanza, y puede dar consejos financieros. Tú dime, pueden ser inclusive mejores, esto me van a matar, pero mejores que los que da un ejecutivo. Entonces, si tú no te subes, por ejemplo, a esa dimensión y tu capa de asesoría que es una promesa que la banca todavía tiene una brecha importante por resolver, a lo mejor el primero que te resuelva eso va a poder atender a muchos más clientes de mucha mejor forma y ser mucho mejor eficiente. Y el que no tenga eso va a tener problemas. Y esto es un músculo también que toma tiempo desarrollar. No solo por la implementación de la tecnología, sino con lo subyacente, que son los datos, que puede que una empresa lo tenga ordenado, que puede que una empresa pueda explotar. Entonces, esas capacidades fundacionales van a tomar tiempo, pero va a tener que ser mucho más rápido que esto. Ahí no sé si puedo complementar un poquito. Pues, creo que estamos súper de acuerdo pues, en este punto. Porque realmente lo que estamos viendo es un cambio exponencial, ¿no? Y cuesta dimensionar lo que es el cambio exponencial. Y tú dabas recién el ejemplo de lo que vimos en la era de Internet. Yo me acuerdo porque yo vengo de la banca, yo empecé trabajando en la banca, en Japón, como comentabas que me recibí. Pero en el año 99 me pasé a la industria de la tecnología y me quedé fascinada porque fue todo el boom de Internet. Y pensábamos, en esa época yo estaba en Oracle, que el gran tema iba a ser conectarnos, conectar el mundo. Y hubo otras empresas, y me acuerdo mucho, no solo porque nací en Argentina, también soy chilena, pero me acuerdo mucho de esa época porque aparte hicimos un contrato grande para ayudarlos con las bases de datos de Mercado Libre. Que mientras que nosotros hablábamos de conectividad, de conectarnos, el mundo conectado, ellos hablaban de transaccionar en Internet. Lo vieron de una manera súper transformacional. Y pensar de manera exponencial, cuando hablamos de inteligencia artificial, si nos vamos a quedar solo en productividad, que es una gran promesa, claro, eficiencia es una gran promesa, yo no estoy desmereciendo eso y es re importante, pero si no pensamos en lo que va a impactar en nuestras vidas, y a veces pensamos que esto es medio esotérico, ahora estamos hablando de los agentes inteligentes, el 2025, lo que esto significa, podemos conversarlo, y que yo, pero el futuro, no puedo estar más de acuerdo con lo que mencionabas de World Economic Forum, es hoy. Si no pensamos que ese futuro que está muy cerquita es como tenemos que transformarnos para pensar digital, lo que nos va a pasar es lo que en su momento pasó con Internet. Nos vamos a perder unos 30 años en poder llegar a transaccionar en Internet. Entonces, cuando vemos las promesas de inteligencia artificial generativa, estemos muy seguros que hoy todavía estamos en el prompting, conversando, preguntamos cosas a la marca que quiera. Yo como vengo de Google no hablo mucho de ChatGPT, pero también lo uso. Gemini, que ya viene de Microsoft. Pero ahora que estamos sin marcas, usamos todo, Perplexity, usamos todo. Qué rico eso, ¿eh? Usamos todo. Pero eso es una interfase que va a cambiar muy rápido. Ahora con esto los agentes inteligentes que van a empezar a hacer cada vez más acciones de manera autónoma, que se van a embeber más
en el mismo software, no sé, Salesforce, para los que usan Salesforce en sus organizaciones, ya anunció que sale con 1 billón de agentes inteligentes de acá a fin de año, porque cada uno va a tener la posibilidad de que algunas tareas se automaticen. Y vamos a tener nuestros propios agentes que van a interactuar con otros agentes. Entonces, ¿qué significa eso para mi negocio hoy? Cuando hablamos de ser digital, no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de, bueno, dado todo este contexto, ¿cómo repienso mi negocio hoy? Yo siempre digo, ¿cómo nos ponemos un lente digital para mirar oportunidades y amenazas? Eso es cambiar el paradigma, eso es pensar exponencial, y no vamos a tener 30 años como tuvimos con Internet para decir, bueno, ay, qué bueno, y con el celular ahora puedo transaccionar desde acá. Va a ser, yo estoy de acuerdo, más rápido. Gracias, Sandra. Hablaste harto de la palabra conectividad, conexión. Y una pregunta quizás para los tres. Desde su experiencia, ¿qué es lo que no funciona y qué es lo que sí funciona en relación a la conexión con el negocio? Porque también tú lo levantabas, Sandra, que de repente uno ve que, y tú hiciste esa pregunta, ¿vamos en la dirección correcta o no? Desde su experiencia, ¿qué es lo que han visto que sí funciona y qué es lo que no funciona para asegurar mayor conexión con el negocio? Al final acá estamos hablando de eso. Sí. Lo que funciona, yo creo que hay que hacerlo por diseño, esta conexión. O sea, me parece mucho más difícil cuando no ha nacido conectado, sino que nació lo digital, por un lado, con una estrategia distinta y no vinculada con la estrategia del negocio. Creo que después el cambio de conectarlo me parece más difícil. O sea, me parece mucho más por diseño, como... Y lo otro que creo que también se trató acá en el estudio, en la dimensión cultural, es que no es un área digital o un área de inteligencia artificial, es que somos todos. El ser digital que decía Sandra, el que adhiero, es toda la organización. Entonces, ¿por qué vamos a dejar parte fuera? Les pongo un ejemplo concreto. Nosotros en Coca-Cola Andina, que tenemos un equipo muy distinto, ¿no? Desde quienes están en la calle repartiendo los productos, hasta el directorio. O sea, nosotros tenemos una academia de inteligencia artificial de 17.000 personas en que todos aprendemos inteligencia artificial, desde la persona que va a conducir el camión y entregar los productos a los pequeños negocios, incluyendo el directorio, porque pensamos que toda la organización, porque si estamos en una transformación o este cambio de era que les hablaba, somos todos incluidos. Y eso permite entonces que estas ideas, la creatividad, la autonomía de la que hablaba Javiera, no nazca solamente de un grupo que es digital o del directorio, sino que yo creo que habilita a la organización. Yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande, especialmente, y no fue una idea que surgió de nada, ¿no? Sino que cuando veíamos todas estas tendencias de manera sistemática de las consultoras, del World Economic Forum, que hablaban de esta transformación tan grande a nivel de las skills personales, dijimos, bueno, ¿cómo no vamos a transformarnos como todo el equipo? Y ahí hay una habilidad también que hoy día se reconoce muchísimo, que es aprender constantemente o aprender continuamente. Y eso yo encuentro que es una apuesta de las más ganadoras de todas. Yo creo que a veces la tecnología es difícil como predecir realmente cuál va a terminar siendo la más ganadora. O sea, son apuestas difíciles. Yo creo que hay una apuesta más fácil, desafiante pero más fácil, que apostar por formarnos, por la pasión por aprender, por crear ese tipo de cultura. Me parece súper clave. Así que respecto a lo que funciona, creo que ahí es importante. Y quería tocar otro tema, un poquito distinto a la pregunta, que me encantaría construir sobre lo de Sandra, sobre esta revolución que vamos a tener con los agentes de inteligencia artificial y hacerles pensar como en una imagen de nuestros organigramas. Los organigramas nacieron como el 1855, cuando se operaban trenes. Me puse a investigar de esto porque dije, bueno, ¿desde cuándo? Y ahora estos organigramas que estamos nosotros las personas se van a ver complementados con la gente. Y hay como imágenes de esto, como realmente pensar en lo que es esta transformación de incluir entonces, no es que la inteligencia artificial nos reemplace, sino que es como nuestros partners y compañeros de trabajo. Son cambios muy grandes y para eso el centro, y lo que yo creo que funciona, es que aprendamos, porque así en vez de resistirnos a la inteligencia artificial o a las tecnologías, las unimos en nuestro equipo. Diseño, aprendizaje, lo que funciona, lo que no funciona, que esto esté muy encapsulado en un área de organización. Francisco, ¿qué funciona y qué es lo que no funciona? Es como difícil para conectarse. Es difícil la pregunta. Que la gente acá viene a buscar respuestas también.
No puras preguntas, respuestas. No, pero yo creo que no hay una bala de plata, para ser bien transparente, y estos procesos son traje a medida, son literalmente traje a medida, porque cada organización es bien distinta y está en etapas de madurez que son distintas. Entonces, lo primero yo creo que es un aspecto cultural que hay que abordar, pero de forma sistemática. Y esa cultura yo creo que, déjame ir un poco en la parte más autoflagelante, es que tenemos equipos digitales, lo decía Javiera, súper autocontenidos que se miran para adentro, miran un poco para afuera, porque también es más cómodo, Creo que hay que entender que se requiere cambiar la forma, esto nos tocaba mucho discutir en una regla anterior, que hay que cambiar el modelo operativo de la compañía. ¿Ya? Esto es cambiar, en el fondo, los motores del avión cuando están dando. Ese es el desafío cultural que implica. En todas las capas, lo hablamos acá a nivel de directorio, lo hablamos también a nivel de top management, middle management y también abajo. Yo diría que eso es un aspecto cultural, pero es un traje a medida. Hay organizaciones que les va a costar adoptar esto y también si lo aceleran mucho se van a agarrar. Esto es como uno quiero correr una maratón, cuando hay gente que corre un Ironman, está súper cerca de correr una maratón. Pero si hay alguien que en el fondo no ha hecho deporte, es distinto. Entonces, creo que es un aspecto cultural importante y eso tiene que ser sistemático de arriba para abajo. Y tiene que haber un direccionamiento del top management, si no cuesta mucho más y hay poco tiempo. Lo segundo, creo que lo hablábamos acá, tiene que ver con la alineación con el negocio. Eso creo que es fundamental. Muchos negocios parten diciendo, no, mira, que yo tengo un equipo digital y ya lo resolví. No, ya seguí mi aplicación, ya estoy listo. ¿Ya? No es así, o sea, hay que entender que los negocios van a cambiar. Y uno, ¿cómo lo puede ver de forma más concreta esto? ¿Cómo ha cambiado mi composición de ingresos? ¿Sigo vendiendo lo mismo? ¿Tengo cosas distintas? Yo creo que estas son discusiones internas. O sea, si seguimos vendiendo los mismos productos y servicios, algo quiere decir que nos estamos transformando en nuestro modelo operativo. Hay algo de la transformación que nos está cambiando. ¿Ya? La banca es una industria de commodities, todos vendemos lo mismo. Vendemos crédito, vendemos transacciones, vendemos todo eso. ¿Cómo yo lo puedo llevar a nuevas líneas de negocio? Está todo el tema de Open Finance para lo que es, pero ahí hay ciertas líneas. ¿Cómo yo cambio la composición del ingreso del negocio? Y eso es algo que se traduce. Y eso lo tienen que entender, de que la naturaleza de los negocios cambió. De que a lo mejor no voy a tener el negocio de punta a punta como lo hace un banco, que es decir, levanto el capital, presto el capital, hago la cobranza. Esa cadena se va a ir especializando y se va a ir partiendo. Y eso va a cambiar la composición de tu ingreso. Y lo último que creo que es fundamental son los liderazgos. Aquí va a haber que correr el riesgo. Y Chile es un país. Yo agarro aquí van a tirar tomates, pero uno agarra el IPSA. De 30 años atrás son las mismas empresas que son las mismas. Uno agarra el Standard & Poor's o agarra el Nasdaq, que es dramático, entiende que todas las empresas cambiaron. Todas las empresas cambiaron. A esa velocidad avanza el mundo. Y nuestros liderazgos tienen que estar conscientes de aquello. Hay que correr apuestas, entonces trata de apostar la casa o de apostar la empresa en el casino. Pero sí hay que tener el sentido capital de riesgo para empresas que han tenido de repente una forma más segura en el pasado de obtener en el fondo esa rentabilidad. Aquí va a arriesgarse. Para mí son esas tres cositas. Oye, a propósito del IPSA, hagan este ejercicio. Miren cuántas empresas tecnológicas hay en el IPSA. Versus las 7 magníficas, o vean todos los países desarrollados cuál es la composición tecnológica de su símil al IPSA. Que es como que estuviéramos viviendo otra era. Sí. O sea, Un poquito. Bueno, pero esa es el tamaño de la oportunidad que tenemos. Podemos Exacto. verlo Ay, me como el encanta lo vaso, positivo, ¿no? sí. Que podemos ir hacia allá. Buenísimo. Una pregunta a propósito del top management y del organigrama. Uno ve acá, tomándome esa reflexión de que la transformación digital se acabó. Yo también he escuchado harto que de repente aparece esto que la agilidad ya pasó de moda y no funcionó. Y lo conecto con lo de los liderazgos. Entonces, de nuevo, tirón de oreja para todos los líderes, porque la foto es que la autonomía baja. Y si ustedes lo pudieran llevar a la experiencia, ¿qué buenas prácticas o buenos hábitos han visto en los liderazgos que permiten mayor agilidad dentro de las organizaciones? Yo también, por experiencia nuestra con la Javi, uno ve que no hay agilidad por mucho que haya muchos post-its si no hay autonomía. Entonces, ¿qué buenos hábitos han visto y qué malos hábitos han visto en los liderazgos? Quizás para mejorar esa dimensión de la autonomía que aparece hoy día como la más desafiante. A mí me gustaría tocar este tema porque, bueno, me ha tocado muchos en los años que he estado en las empresas tecnológicas ver todo el tema de agilidad, el tema de las células. Entonces tú hablas con muchas empresas y te dicen, no, si nosotros tenemos células y todo lo demás. Y entonces ahora con todo el tema de inteligencia artificial resulta que vemos lo de las células y pero ¿cómo? No era que teníamos resuelto el tema de la data, no era que teníamos resuelto este otro tema y la cosa no era tan así. A ver, ¿qué cosas creo que sí han funcionado?
y sería un poco más benévola con el liderazgo. Yo creo que si el mundo evoluciona y se está transformando, el liderazgo también tiene que evolucionar, porque si no, ¿no? Y creo que todo tan mal tampoco lo hemos hecho, pero sí tenemos que evolucionar. Yo creo que el tema de las células, lo que ha pasado es que si bien ha funcionado relativamente bien en áreas de desarrollo de software, hay casos, ejemplos, qué sé yo, se me viene a la memoria un proyecto muy lindo que hicimos en su momento en Colombia en el área de salud, donde gracias a que aplicamos agilidad realmente pudimos dar vuelta el time to market mucho más rápido, cambiar la visión 360 de los pacientes. Todo esto es fantástico. Lo que pasa es que para conectarlo con el negocio, que dijimos que es parte del ser digital, el qué, creo que esta visión de agilidad tiene que evolucionar también. Y hay nuevas metodologías, no me voy a poner técnica acá, pero hay cosas que se están haciendo que permiten conectar las iniciativas y conecta esto con la autonomía. Las iniciativas en general las hace el equipo que está más cerca del cliente, que está en la calle, que está viendo el problema. Esos equipos hay que empoderarlos. Ahora, tú también tienes que empoderarlo con algún grado de coordinación. Y ahí está el tema de medidas de éxito y que los líderes tenemos que poner horizontes de tiempo claros. En 1 año, en 2, en 3. Pensar exponencial no es actuar lineal. Lo que queremos para dentro de 3 años hay que empezar a construirlo hoy. Entonces, en estos horizontes, darle a estos equipos que están trabajando en las iniciativas la autonomía de que tal vez, si no están generando cierto impacto en el plazo que esperamos, ellos sean los que tienen que cambiar la iniciativa, no el gerente general. Ahora, esto encadena con, vamos más arriba, los objetivos de negocio y el impacto al negocio. Entonces, hacemos apuestas, los famosos bets, ¿sí? Y esto conecta con las iniciativas. Entonces, ¿qué hacemos? No tengo una fórmula mágica, pero una de las metodologías, a mí me gusta mucho, estoy enamorada de esto en este momento y estoy dándolo mucho, que es el Lean Value Tree, al que le interese lo podemos conversar después, es justamente... Lo están anotando, ¿puedes repetirlo? Lean Value Tree, ¿sí? Que es justamente sin cambiar el organigrama, porque no vamos a... Esto hablaba Francisco, ¿no? Tenemos que cambiar el negocio mientras lo operamos. Es como, vamos cambiando el avión en vuelo. No vamos a poder llegar y cambiar un día para el otro el organigrama, pero sí podemos cambiar lo que los americanos llaman los decision rights. ¿Quién va a poner estas bets? ¿Quién va a poner estas medidas de éxito para dar a los equipos autonomía de ir cambiando las iniciativas? A mí una vez un gerente que yo tuve, que fue un gran mentor, me dijo, pues yo en las reuniones teníamos un problema, hablábamos, hacíamos brainstorming, me encantaba levantarme, agarrar el lápiz y empezar a escribir, ¿no? Y él una vez, después de una reunión, me dijo, nunca tomes el lápiz y escribas frente a tu equipo. Y digo, ¿y por qué? Porque tú le estás diciendo qué hacer. Y si esto no funciona, es tu culpa. Y nadie quedó con ese accountability, no les diste autonomía. Escribe si quieres el problema y haz la pregunta correcta. Y me acuerdo mucho de la historia inicial de Netflix, cuando Reed Hastings, el CEO, le preguntó al equipo, le dijo, oigan, ¿pero por qué las películas hay que arrendarlas, hay que devolverlas en un cierto periodo de tiempo? ¿Por qué no nos podemos tomar más tiempo, ver 3 películas al mismo tiempo? Y abrió una conversación en el equipo que generó el negocio del streaming, cambió la industria. Y ese será hacia donde tienen que evolucionar los liderazgos. Nos tenemos que animar a hacer más preguntas, a poner claras, o sea, nosotros ser muy claros en los objetivos de negocio y medibles, pero no solamente en eficiencia y crecimiento de negocio, sino qué capacidades a nivel humano voy a necesitar. La Francisca nos decía recién, World Economic Forum habla de cómo van a tener que cambiar las habilidades. Bueno, ¿cómo las estoy formando? Y con estos indicadores, empezar a dar autonomía. A mí me preocupó mucho lo que vi en el estudio, porque si después de tantos años de agilidad la gente siente que tiene menos autonomía, evidentemente estamos haciendo micromanagement. Y es difícil no hacer micromanagement cuando además tenés que entregar resultados mañana. Entonces, yo no tengo la fórmula mágica, pero creo que la metodología ayuda un poquito a que evolucionemos en nuestra manera de liderar. Y creo que este es un momento que estamos llamados a hacerlo. Y hablando de las no balas de plata, que me gustó este concepto, pero uno sí de los componentes, no balas de plata, pero de los componentes, y yo creo que aquí nos toca aprender mucho también, es la colaboración.
pero no como en un deseo etéreo, sino que en la colaboración voy a poner un par de ejemplos muy concretos a nivel de los negocios y organizaciones y también a nivel nuestro personal de cómo vemos que la inteligencia artificial puede colaborar en nuestro trabajo y hacernos más productivos. Esa es la dimensión personal. Pero si nos movemos a la dimensión organizacional, estaba revisando para no confundir un par de casos realmente excepcionales que yo creo que nos debieran inspirar respecto a los modelos colaborativos. Uno, y yo creo que el clásico hoy día en la era de inteligencia artificial, es OpenAI y Microsoft. Estuve 4 años en Microsoft y les puedo dar, pero les contar la historia desde dentro, que si hubiéramos seguido solamente lo que Microsoft Research entregaba a organización para poder liderar inteligencia artificial, Microsoft no lo habría liderado. Son realmente un equipo extraordinario, pero con una velocidad X. Mientras que cuando se arma el modelo colaborativo, y que no es una compra de OpenAI, porque eso habría sido otra tramitación tremenda, sino que un modelo colaborativo con OpenAI, el go-to-market llega a unas dimensiones de velocidad de otro tipo. Pero tenemos otro ejemplo latinoamericano, porque no nos quedamos solamente en la industria tecnológica, ¿no? Recientemente Nubank anuncia su alianza con Oxxo para entrar al mercado mexicano. Entonces, yo no entro ya tratando de formar todas mis capacidades yo, ¿ok? Y de crecer. No es que hoy día los desafíos y la velocidad son de otra escala. Estamos viviendo otra era. Entonces, Nubank hace una alianza con Oxxo y entra al mercado mexicano y llega casi que a la esquina de cada casa, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que incorporar a nivel de modelo de negocio y de nuestras prácticas personales esta visión de colaboración, que no me parece nada trivial, porque la mayoría de nosotros hemos sido criados en la competencia. Todos aprendimos en el colegio a competir, a ser mejor que el otro, a ir más rápido que el otro, a hacer primero el curso, mientras que la colaboración la hemos ejercitado menos. Entonces, ¿cómo aprendemos como líderes en los directorios, pero cómo traspasamos esto también a nuestros líderes de la organización, a encontrar estas oportunidades de valor de la colaboración? Me parece un súper desafío y muy en línea con la agilidad, o sea, me parece que lleva la agilidad al siguiente nivel. Sí. Gracias por los ejemplos, Fran. Francisco. Yo te diría que desde el punto de vista de liderazgo, así como errores que preguntar Gregorio, lo primero es entender que esto como que es algo que puede sonar más metafísico, pero esto es un proceso más que un punto de llegada. ¿Ya? Aquí estamos hablando de las tecnologías van a ir cambiando y, no sé, uno mira el tiempo que se demoró el teléfono en llegar a 100 millones de usuarios. Se demoró, no sé, 80 años. No es la para todo, pero pues miramos, por ejemplo, hoy en día ChatGPT se demoró 4 meses en llegar a los 100 millones de usuarios. Entonces, los cambios son constantes y esto no es una foto, esto es una película y esto no se trata de un punto de llegada, se trata de un proceso. Entonces, creo que eso el liderazgo lo tiene que entender. ¿Da? Lo segundo, tiendo a pensar que también es importante entender que no hay atajo en esto. No hay atajo. No es algo que se pueda comprar. Me ha tocado hablar con algunos líderes y digo, si ya tengo el equipo, ya tengo las células, tengo 80 células, y cuantas más células tiene, como que supuestamente es mejor. Y ya tengo mi aplicación, entonces ya lo hicimos y como que ya se acabó esto. No, es un proceso, hay que entender que no hay atajos para esto, y uno tiene que realmente cambiar la turbina a la vez mientras está andando, y no por el fin de cambiar, sino que vinculado a los objetivos de negocio. Eso también es súper importante. Equipos digitales están súper desconectados del negocio muchas veces. Sí. No entienden muchas veces. A mí me toca trabajar en el sector financiero, donde llegan equipos digitales y no entienden el negocio. Lo primero que hay que hacer es que explicar el negocio. Cómo se gana plata. ¿Por qué es bueno para los clientes? ¿Por qué es bueno en el fondo para los empleados? ¿Por qué es bueno para los accionistas? Y eso no es tan evidente. Y ahí yo creo que los equipos digitales serían un poquito más para adentro de lo que se tienen que ir. Entonces, el objetivo alineado con los negocios es fundamental. Hay unos objetivos de negocio. La principal pregunta es cómo quiero estar en 5 años más. ¿Qué es lo que tengo que hacer hoy en corto plazo? ¿Qué es lo que tengo que hacer mañana? Y cómo la tecnología me ayuda a alcanzar esos objetivos. Eso es un proceso de construcción que me parece sano, con todas las complejidades que implican todo el resto de lo que está pasando. Es un poco importante que eso equipo acerque a los clientes, porque desarrolla soluciones para los clientes, no para los ejecutivos que le dicen sí o no al presupuesto, o que le dicen estuvo bien o estuvo mal. Y por último, yo tiendo a pensar que a mí me gusta todo el concepto como agilidad escalada, que es lo menos de agilidad en el fondo, porque no son las células full autónomas. Al final del día tienen que tener grado de autonomía, pero en un contexto dado, ¿ya? En un ámbito de decisiones. Obviamente no pueden tomar decisiones si van a triplicar o cuadruplicar, por ejemplo, un presupuesto respecto a eso, pero sí tienen que tener decisiones respecto al diseño del producto, que son decisiones que cuestan mucho soltar.
mucho soltar. A lo mejor tienes que tener un poquito más de decisiones sobre el pricing, y eso en un banco debe ser la persona que lleva pricing 30 años y tiene que soltar un poquitito, y que las personas que no conocen tanto el negocio y que están escribiendo líneas de código, y te das cuenta de una forma distinta a la tradicional, tienen que tener un poquito más de grado de libertad respecto al precio. Eso cuesta. Yo confío mucho en los modelos de agilidad escalada porque entregan una metodología para las empresas de ir ordenando esto. Y efectivamente, todo se trata de cambiar la estructura. Yo creo que Santa lo dice súper bien, es como tú cambias los drivers de decisión, dónde se alocan. ¿Y por qué es doloroso? Porque eso implica cambios de poder dentro de la organización. Hay gente que recibe poder, los digitales no han dado a recibir poder, ¿ya? Pero hay mucha gente que pierde poder. Y ahí creo que también otro error ha sido que los digitales se ha creado como una subcultura dentro de las compañías. A nosotros nos pasa aquí. Yo no me he visto así normalmente, pero por la pega me toca vestirme así y los digitales no van así. Y de repente la empresa dice, no, ¿y por qué el resto va vestido así y nosotros no? ¿Ya? Y son como las joyitas, son como el nuevo chiste que hay dentro de una compañía. Pero lo contra que tiene eso es que esa cultura se ha transformado en una subcultura. Y no puede ser eso, no puede ser eso, tiene que ser una nueva forma de hacer las cosas, una nueva cultura que mezcle la experiencia con la nueva forma de hacer las cosas. ¿Y puedo contar una historia a propósito de esto? Es que me hizo mucho sentido y me hizo recordar. Yo trabajé en Accenture y Accenture tenía esto, lo que decía Francisco tal cual. Tipo año 2015 creó Accenture Digital, como un área dentro de Accenture que era una consultora tradicional, digamos. Y eran los más cool de la oficina. Era una cosa, o sea, que los consultores siempre hemos sido como hiper tradicional, bien. Y bueno, de hecho había un código que tenías que siempre estar mejor vestido que el cliente. Entonces, bueno, ya. Pero los digitales, te juro, o sea, no. A ver, y entonces, pero se armó el equipo digital a nivel global. Imagínense, hoy día Accenture son 800.000 personas en el mundo. Arman un equipo digital en todos los países y esta gente vestía distinto, zapatillas y bueno, y me acuerdo, pero me fui a tener mi primer hijo, prenatal, postnatal, llegó, y equipo global, líder global, había matado, durante esos meses de prenatal, postnatal, mató a Accenture Digital porque dijo, ¿sabes qué? No, toda la organización es digital, 800.000 personas en el mundo, toda la organización es digital, ¿y cómo? No por arte de magia, sino que vamos a aprender currícula para todo el equipo. Entonces ahora todos somos digital, todos somos cool como este pequeño equipo y era, o sea, yo realmente no podía creer, vuelvo de tener mi primer hijo y era como otra empresa, como y con una agilidad, hablando de la agilidad, impresionante y con una bajada a nivel global. ¿Y cuál fue ahí como lo que gatilló? Fue esta capacidad de aprender de la compañía, pero no como en el tiempo libre o viernes en la tarde, el sábado en la mañana, los típicos programas que hay, sino que parte del trabajo era aprender, es aprender. Entonces te bloqueaban horario, Microsoft me tocó vivir lo mismo, te bloqueaban horario para que tú destines a aprender. Si no aprendes lo suficiente, te miden con unas horas muy claras, si no aprendes lo suficiente, aunque hayas tenido tus resultados de negocio extraordinarios, no hay bono. ¿Por qué? Porque lo estructural es aprender. Esto que dice la Fran, solo con esto cierro, pero lo que dice Fran es tan importante, el tema del aprendizaje, el conocimiento. Primero, no vamos a hacer nada distinto si nosotros mismos no estamos aprendiendo continuamente. Y lo otro es que nada cambia si el cambio no empieza por uno mismo. A mí una frase que me encanta, con esto mi última frase que quiero dejar, y la dijo un filósofo en el año 1200, así que no es muy nueva, que decía, ayer era inteligente y quería cambiar el mundo, hoy soy sabio y quiero cambiarme a mí mismo. Creo que da para pensar. En relación a la autonomía, yo creo que también es interesante pensar que la autonomía se trabaja, y algo que nos toca ver mucho en los equipos, que no basta con que yo le diga a un equipo tú eres autónomo, sino que también hay una deuda, por así decirlo, de los equipos digitales de cómo van generando suficiente credibilidad dentro de la organización para empujar las ideas. Si ese equipo no lo conoce nadie y no ha ganado esa autoridad informal dentro de la organización, es difícil que ese equipo pueda empujar ciertas cosas y tener la autonomía suficiente. La autonomía le llega hasta cierto tope dentro de su submundo, digamos. Bueno. Ya, nos quedan 5 minutos, entonces a propósito de gente cool y de preguntas inteligentes, nos gustaría aquí abrir el espacio para hacer 2 o 3 preguntas, ya sea a todo el panel o dirigidas. Entonces, puras preguntas inteligentes. Vamos. Siempre hablamos de, usted, así que dijiste cómo lo digital
digital se acerca al negocio, ¿cierto? Porque se arma una subcultura. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones también para las áreas de negocio que abren la puerta a que el equipo digital se pueda insertar? Porque, claro, tenemos que hacernos con una credibilidad, tenemos que mostrar resultados. Pero si no hay esa colaboración, porque nos abren la puerta para poder entrar, es súper difícil lograr. Entonces, recomendaciones como para sentarnos con estas líderes de negocio y también para invitarlos al autoaprendizaje. Nosotros íbamos hablando de un nuevo lenguaje, venimos con un nuevo talento, entonces también, primero, cómo nosotros podemos sentarnos para decirle, abran un poco la puerta, entrénanos sobre el negocio y colaboremos. Y lo otro es cómo llegar hacia arriba y decirle, tú tienes que autoentrenarte en la nueva era, Ya, si quieren hagamos al tiro 2 y después las integramos. Que tiene que ver con los procesos de transformación, porque hay transiciones y el miedo a la transición, o sea, veo equipos que entienden que lo tienen que hacer, lo quieren hacer, pero ¿qué pasa si entre medio se nos va el negocio a la punta del cerro? Como en este proceso en donde además estamos muy incluidos en un cambio económico, de difícil y de miles de otros temas regulatorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambio? ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué tengo que hacer para que este medio, finalmente el miedo no me cambie, sino que logre? Ya, vamos a poner a prueba su capacidad de integración. Entonces vamos a escuchar las 4 preguntas y de ahí ustedes responden. Integrando, vamos. Ya, mi pregunta tiene que ver con la autonomía, ¿no? Que se ha hablado durante esta mañana. Quisiera ver como la buena experiencia, como ir al detalle, porque también pienso, por ejemplo, hoy día veíamos babysitting de los trabajadores en distintos lugares, o esto mismo del home office, que ha sido súper cuestionado en términos de, o sea, que mejor que vengan para poder verlo. Entonces son transformaciones de otra escala, de otros términos, pero igual han costado. Entonces quisiera saber cómo ir al doble clic de esa autonomía, porque obviamente cuando uno habla de autonomía dice, obvio, sí, súper bueno. Claro. Pero hay un subtexto que yo creo que hay que hacerse cargo también, y digo no solo como organización, sino como ser humano, y también como yo, prácticamente hablando como de Chile, que no estamos acostumbrados, no hay una base para poder decir, ¿sabes qué? Si en realidad vamos por esto, yo me hago cargo, yo me empodero y yo tengo cuenta. Entonces, quisiera ver desde su experiencia. Ya. ¿Cómo nos abren las puertas? Transición, autonomía y la última pregunta. Mi pregunta es sobre seguridad psicológica, porque hemos hablado mucho de habilidades técnicas, datos, skill tecnológico, pero ¿cómo impacta las habilidades blandas? ¿Y cuánto aporta o no la seguridad psicológica y esto de generar cultura donde hay menos temor y uno puede ser más optimista? Muy bien, ahora vamos a todas sus skills para integrar en una respuesta a estas 4 preguntas. Bueno, yo elijo un par y nos vamos complementando. Sí, yo creo que sí, yo imposible. Mira, voy a partir con la última, la de seguridad psicológica, porque los años que trabajé en Google es una de las empresas que impartió mucho el tema de la seguridad psicológica. Yo venía de Oracle. No puede haber una cultura organizacional más distinta que Oracle y que Google, los que saben del mundo tecnológico, o sea, muy distinta. Ni buena ni mala, muy distinta. Y a mí algo que me sorprendió mucho es la seguridad psicológica se hace liderando con el ejemplo. La primera semana que yo estuve en Google, Google tiene ciertas tradiciones que los viernes, lo que pasa es que, bueno, los viernes en Asia, los jueves al final acá, todos los viernes, los TGI Fridays, Sundar Pichai, el CEO mundial de Google, se expone en un call global a contar, bueno, novedades, qué pasó, qué no pasó, y abre preguntas. Y abre preguntas, aprovechando la plataforma digital, y tú estás viendo las preguntas de todos. Y todos votan qué pregunta quieren que él responda. No hay nadie filtrando esto. Todo se ve y la pregunta más votada sale. Y preguntas durísimas. O sea, de hecho, mi primera semana yo dije, pucha... Sí, es muy espectacular. A mí me hubieran echado por mucho menos de Oracle. O sea, con respeto. Con respeto. Y el líder agradece esa visión. Lo primero es aprender a decir,
¿Sabes qué? Gracias por traer un punto distinto. Lo hiciste tú en un posteo que me gustó mucho esta semana, by the way. Gracias por traer un punto distinto. Lo tomo en serio y por ahí surge una buena idea. O mira, yo te voy a explicar por qué yo pienso distinto, pero realmente te escucho y agradezco. Cuando el líder de la organización hace eso, Sí. se genera un cambio en la... O sea, para mí, y cuento siempre esta historia porque a mí me cambió el concepto de leer seguridad psicológica a realmente vivirlo. Pero uno tiene que ser vulnerable y exponerse. Vamos. Otra historia que me inspiró mucho, esta historia de Sandra de Google, historia de Microsoft. Miren cómo son distintas, pero cómo crean cultura. Satya, el CEO global, tiene un estilo de liderazgo basado en la empatía. Y al principio, cuando estaba en el proceso de entrar en Microsoft, yo digo, bueno, bien, tiene un libro, buenos libros, ok. Realmente cuando estuve dentro es como cuando tú lo sientes, y en particular hubo un momento, obviamente, imagínense, muere el hijo de Satya. Era un hijo que nació con ciertas dificultades. O sea, me emociona hasta el pensarlo, porque él en estos encuentros globales donde se encontraba con todo el equipo, saltando a la vulnerabilidad, cuenta, porque esto fue una noticia global, pero cuando él volvió de recuperarse, cuenta el momento difícil que vivió como familia, pero cómo sintió el apoyo de todo el equipo que le permitió a él tomarse un tiempo fuera y que finalmente esto como que a veces está en las organizaciones que uno tiene un beneficio, ahí están como los well-being days, que realmente es que la organización está para apoyarte si tú tienes un problema en tu familia, no te sientes bien, y no es teórico, sino que él, que era el líder global y un líder hoy día más allá de las fronteras de Microsoft, cuenta que en este momento tan difícil de su vida, no solamente hace uso de beneficios como lo puede hacer cualquiera del resto del equipo, sino que además sintió que el equipo lo apoyó para poder vivir su momento familiar. O sea, fue, yo creo que de los momentos que más me marcó. Y bueno, eso, pero hay otra cosa que quiero traer también como ejemplo, porque creo que los ejemplos concretos pueden ayudarnos también a construir nuestra propia realidad, nuestra propia cultura. Y ante tu pregunta, Spotify puso pero en un edificio enorme. Sí, muy bueno. Dice, our employees aren't children. Spotify will continue working remotely. O sea, nuestros trabajadores no son niños. Vamos a seguir trabajando remoto. Entonces, fíjense, pero por eso, el sello cultural, porque esto no es para todos, me resuena mucho lo que planteas tú, Francisco, no es para todos, yo creo que cada organización tiene que ir poniendo su sello y construir cultura. Pero fíjense Spotify, la señal que le da al mundo. O sea, no, es que la autonomía para nosotros es muy importante y confiamos en nuestros trabajadores. Yo no quiero que estén trabajando aquí en la... Sí, pero da susto. Yo la pregunta por eso para mí tiene que ser outcome based, impacto de negocio. Y tenemos que ser claros los líderes en decir, bueno, ¿cómo vamos a medir tu avance? Y lo acordamos. Y lleva mucho tiempo. Y el manager tiene que darle mucho más tiempo a esto y dejar que gente brillante haga su trabajo. Y para que después de 3 años no digas, chuta, esto no funcionó. Porque hay gente que a veces no tiene feedback en todo un año y después le dicen, te vas. Eso no puede pasar. Yo creo que... Buen complemento. Autonomía, pero con dirección clara. Y con métricas. Y métricas no solo de revenue, de otro tipo de aprendizaje, de un montón de cosas. Hoy no tocamos el punto de Marcela, me encantaría tocarlo, pero no... Francisco lo va a tocar, Francisco vaya. Mira, yo diría, para tratar de juntar las 3 preguntas en una, yo lo separo en 2 dimensiones. Hay una dimensión técnica, que es dura. Hay que saber hacer código, hay que cumplir los KPI. Hay una dimensión dura que no se puede descuidar. No se puede descuidar. ¿Ya? Pero esa para mí es condición necesaria, pero no suficiente. Sí. Ok. ¿Ya? Y la segunda dimensión tiene que ver con las variables blandas. Y yo soy un convencido que el proceso de transformación digital es un proceso adaptativo, no es un proceso técnico, que requiere una alta componente técnica, porque se hacen cosas técnicas que son sofisticadas. Nosotros nos tocó, por ejemplo, abrir APIs para afuera. Los aspectos de ciberseguridad, de performance, de nube, técnicamente son guachos. O sea, es súper enredado entender. De hecho, hay cosas que yo no entiendo. Hago como que entiendo, pero en verdad no las entiendo. Pero lo que es importante tiene que ver con la parte adaptativa, que para mí es clave. Es clave. Tú hablas un poco de la confianza. O sea, para mí es fundamental, y después voy a hablar un poquito más del rol del líder, pero es fundamental que tu equipo, por ejemplo, tenga el espacio para decir, oye, no entiendo, está gustando.
oye, ¿por qué esto es así? Que sienta también que pueda hacer una pregunta y que desafíe, y que uno como líder no se sienta atacado, y que sea vulnerable, porque la imagen del líder que tenemos en muchas organizaciones es una cuestión media rara, es como decir, oye, yo me sé toda la respuesta, ¿ya? Yo soy medio infalible, ¿ya? Y vengan a mí en búsqueda de la verdad. Ya estoy exagerando, una caricatura, pero la verdad es que no tenemos la respuesta, y me resuena mucho lo que dice Sandra, o sea, hay que saber hacer las preguntas, y que gente más inteligente que uno, que sabe más cosas que uno, las pueda responder. Y uno como que orquesta eso. ¿Ya? Porque no es el técnico que lo responde. O sea, yo le digo siempre a mi equipo, si para hacerlo mal lo hago yo, porque yo no te voy a decir cómo hay que construir en el fondo un microservicio. ¿Ya? Pero yo sí te puedo decir qué es lo que yo espero de un microservicio. Cómo eso se coordina, por ejemplo, con nuestra definición de arquitectura tecnológica y por qué estamos buscando ese fin de arquitectura tecnológica. Entonces creo que es súper importante darle un buffer de amortiguación. Hablamos de la autonomía. Muchas veces equipos son autónomos, pero no se atreven a probar. ¿Por qué? Porque hay un castigo cuando se equivocan. A mí me ha tocado en varias organizaciones que he trabajado, nadie dice, oye, no me equivocamos. No tengo ningún problema en decir, eso crea también confianza. Esto no salió mal. Hay una lógica que todo el mundo, yo soy futbolero, pero hay una lógica que uno cree que no le pueden hacer goles, que esa es la definición de éxito. La definición de éxito es ganar el partido. Que para ganar el partido tengo que hacer más goles de los que me hacen. Entonces la pregunta, si nadie se ha fallado, es porque no está intentando hacer algo distinto. Y todos nos equivocamos. Yo me equivoco todos los días. Uno tiene que saber dónde equivocarse, ese es como el objetivo. Y viendo un poco la transición y mezclando estas dos cosas, la parte más dura y más blanda, va a depender un poco el estado de madurez de la organización, porque creo que es fundamental. Si no se desgarra, porque yo poner una maratón no voy a agarrar, no voy a correr por 42K, no lo voy a correr. Entonces, ¿cómo es la transición? Tienen que haber ciertos éxitos tempranos, y para eso se requiere un liderazgo. Tú me decías, ¿cómo hago que le abran la puerta? Me resuena mucho los liderazgos fuertes, que dicen, es que esto es, siéntese a conversar, ese es el espacio que te debería dar el liderazgo. ¿Ya? Y déjame hacer una analogía con los hijos. Esto es como cuando los hijos son chiquititos y el hijo más grande le pega al más chico y tú los protegís. ¿Ya? Llega un momento en el cual tú, claro, protegís porque la otra apenas puede caminar y tú decís, son un poquito más brutos. Pero llega un momento también en que ese hijo crece y se tiene que defender también solito. Entonces, el liderazgo te debería dar el espacio, pero tú también esas entregas tempranas del equipo lo tienen que validar internamente, porque eso es fundamental. Si no está esa validación interna, no van a pescar. Y para eso, ¿cómo lo hace? Decir, oye, estoy aportando al negocio, estoy consiguiendo estos impactos, dijimos que íbamos a hacer A, logramos hacer A, y eso poquito a poquito, porque insisto, esto es un problema adaptativo de la cultura. Si tienes un empujón gigante, claro, el mejor de los mundos, pero eso cuesta ocurrir, porque también los ejecutivos hoy están haciendo apuestas. Oye, aposté por esto y no funcionó, me equivoqué, oye, aposté todo esto al rojo y salió el negro, wow. También los ejecutivos obviamente se protegen, pero yo diría que esos son éxitos pequeños que van escalando, y eso implica también humildad. A mí me ha tocado estar de ser el centro hasta de repente estar al lado, con mucho respeto, ahí con los auditores que los mandan así como en el subterráneo, y poco a poco uno lo tiene que ir construyendo. Pero yo diría que una mezcla técnica necesaria y sobre todo un problema adaptativo, completamente adaptativo. Gracias, Francis. Estamos en los descuentos a propósito del deporte. Entonces, más que hacer una última pregunta del público a ustedes, me gustaría invertirlo. Y que cada uno de ustedes pueda hacer esa última pregunta para que cada uno de los que está acá se lleve para la casa como tarea. Entonces, si cada uno de ustedes pudiera hacer solo una pregunta a las personas que están acá, ¿cuál sería esa pregunta? A propósito de preguntas difíciles, a propósito de que no hay que llegar a dar respuestas, sino que quizá mover un poco el gallinero. ¿Qué pregunta le dejarían a la gente? Una pregunta nomás, así que no se pongan a alargar. Pregunta. Directo. Sí. Yo creo que una pregunta que es como para una introspección, es decir, mira, todos estos trabajos de transformación implican un cambio súper profundo. Yo la pregunta que le haría, a partir del trabajo que ustedes están realizando hoy día, ¿cómo se va a moldear la compañía en 3-5 años? ¿Están haciendo cosas que tú decías, oye, va a ser un poquito, va a ser lo mismo pero un poquito mejor? ¿Va a ser algo en el fondo materialmente distinto? Y miraría si es que esa construcción que día a día hacemos se condice con eso de decir, oye, ¿cómo me gustaría que me fuera la compañía en 3-5 años? Buena pregunta. Gracias, Francisco. Francisca. Sí, no tenía la pregunta preparada, No, así que estamos improvisando. espontánea. ¿Cómo están viviendo la era de la inteligencia artificial? ¿Cómo están incorporando esto de aprender continuamente? Hago una sola bajada. En dimensión personal y organizacional, pero también, bueno, los que tienen hijos, yo me conecto mucho con esto. ¿Cómo estamos involucrando también a nuestros hijos, aprendiendo nosotros de ellos también con nosotros? Eso a mí me inspira mucho. Bien.
Sí, yo tal vez conectar con la frase que decía esto de ser sabio hoy pasa más por cambiarse a uno mismo y ser consciente de eso. ¿Qué les quita el sueño de cambiarse a uno mismo? ¿Qué es lo que más te cuesta de cambiarte a ti mismo? Empezaría a pensar por ahí, a ver, ¿a quién le pido ayuda? ¿Qué trabajo? Mi mamá siempre me decía, empieza por la parte más difícil de la tarea, déjala más fácil para cuando estás cansada. Entonces, si el mundo no va a cambiar si no cambiamos cada uno de nosotros. ¿Qué te quita el sueño para cambiar? Yo empezaría por ahí. Javi. No pensé que me iba a preguntar. No, lo conecto quizás con lo que decía Francisco y cuál es la aspiración en el fondo, a dónde es ese punto que quieren llegar. Tenerlo como más claro, cuál es la visión de cambio que cada uno tiene respecto del impacto que quiere generar donde están sus áreas, cuál es esa visión, o ambición en realidad que tienen respecto de dónde les gustaría verse en un tiempo más. Eso. Buena pregunta, pasa. Ya, bueno, muchas gracias. Primero partir por agradecerle a los tres por la abertura, por haber también compartido historias. Yo creo que también parte del desafío del liderazgo es cómo contamos más historias. Mostramos quizás menudencias, pero cómo contamos historias. Entonces también agradecerle la vulnerabilidad, el espacio, la confianza, la cercanía. Javi, muchas gracias por la claridad también con la información. Y a ustedes muchas gracias también por las buenas preguntas que hicieron. Esperamos que más que llevarse puras respuestas se lleven a estas 3 preguntas. Parte de lo que nosotros en ADAPSIS hacemos también tiene que ver con movilizar cambio. Y movilizar cambio parte por hacer esas preguntas difíciles e incómodas, como estas que partieron haciendo ustedes en base a los resultados del estudio y esta misma que ustedes también nos hicieron a nosotros. Así que sin más, agradecerles de nuevo, darle un aplauso a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.